Vamos a orar esta mañana. Ha sido una semana, un par de semanas muy caóticas en el mundo. Mucha gente sufriendo esta mañana desde tantos huracanes. A ver, espera esto. Tantas cosas, ¿no? Tantas tragedias. Y vamos a levantar nuestro mundo desde Asia hasta las Américas. A veces se nos olvida que estamos en una burbuja y gracias a Dios por nuestra burbuja. Yo no me quejo, ¿vale? Yo le doy gracias a Dios, pero sí hay mucha gente. Y sé que hay personas aquí que tienen familiares que han tenido que dejar sus casas o en Baja California, en El Cabo o en Miami o en México. También hay personas aquí con familiares en México. Así que vamos a levantar este mundo esta mañana. ¿Os lo hacéis conmigo? Señor, en el nombre de Jesús, venimos a ti. Sabemos que tú amas a todo el mundo, que es tuyo, que te pertenece. Pedimos por las situaciones tan graves, tan difíciles. Pedimos tu paz, tu gozo, y que tú suplas, que movilices la iglesia en el nombre de Jesús para ser de bendición. Amén. Bueno, estamos en la serie sobre Jonás. ¿Quién estuvo la semana pasada? No tienes que levantar la mano, pero bueno. Itiel empezó la serie hablando acerca de Jonás. Algunos le llaman el profeta reticente, ¿no? Que él no quería hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y Itiel nos habló acerca de cómo Jonás tenía ese problema de seguir a Dios, y no fue tanto por no amar a Dios o no fue tanto por no ser hijo de Dios, sino fue por sus prejuicios. Él lo llamó nacionalismo espiritual, ¿no? Pensar que él era mejor que los de Nínive, que él era más, que ellos no se merecían el perdón de Dios. Aunque Dios había llamado al pueblo de Israel a bendecir todas las naciones del mundo, pero no lo hizo así, ¿no? Se centralizaban ellos mismos, creaban fronteras. Y Jonás era un profeta, ¿sí? Dios hasta le llamó mi siervo Jonás. Jonás mismo reconoce que él teme a Dios, pero huye porque no quería que Dios perdonase y tuviera misericordia de un pueblo que él no quería, un pueblo que él no le caía bien, un pueblo que quizás él odiaba. Entonces, Itiel nos recordó que el nacionalismo espiritual estorba aún hoy el avance del Evangelio. Dice que divide el mundo entre nosotros y ellos, crea una superioridad moral, se aísla de cualquier influencia externa y cree que todos los beneficios son solo para nosotros. Entonces, nos impide ser canal de misericordia para los enemigos de nuestros valores. Es lo que Itiel nos enseñó la semana pasada. Si no estuviste, está colgado en nuestro canal de YouTube. Lo puedes ver, merece la pena. Entonces, como todo esto iba en contra del sentir, del sentimiento, de los deseos de Jonás, pues él huyó. Entonces hoy vamos a repasar la historia, ¿vale? Vamos a repasarla, es corta, la vamos a leer toda, bueno, los primeros 2 capítulos. Y es tan increíble y fantástica esta historia que a veces perdemos lo que Dios nos quiere decir. Estamos pensando tanto en tormentas y peces grandes y 1000 historias. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que quiere enseñarnos. Así que vamos al primer capítulo de Jonás. Dice, vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor.
Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces dice que la tormenta, ¿quién la mandó? La mandó Dios. La tormenta que Dios manda para llamarle la atención fue tan grande que los marineros empezaron a pensar: esto no es algo simplemente, esto no es algo normal, esto es algo quizás sobrenatural. Despertaron a Jonás para que se apuntara a su cadena de oración, ¿no? Estamos todos orando y tú aquí sin hacer nada. A ver, ora por lo menos, muestra un poco de interés, ¿no? Entonces, pues lo despertaron y estaban ellos haciendo su trabajo. No estaban huyendo de Dios, estaban viviendo sus vidas normales sin meterse con nadie, pero se encontraron en una tormenta que había causado otra persona. ¿Te ha pasado alguna vez que te encuentras en una tormenta de otra persona que no tiene nada que ver contigo, pero hoy estás en el barco con alguien que te ha metido ahí? Ten cuidado quien metas en el barco, ¿eh? Ten cuidado. Eso es punto aparte, no tiene nada que ver con esto. Parece que fue algo así de repentino, no fuera de lo normal, que se preguntaban si no era más que algo meteorológico y que tenía que ver con algo divino. Versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. A ver, él podría haberles ahorrado el tiempo, ¿no? Podría decir: soy yo. No, pero no lo hizo. Y entonces, versículo 8, entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que Dios se interesa tanto para casi matarnos a todos? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces, que él reconoce que es hijo de Dios. Él reconoce que es hijo del único Dios, del Dios creador. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Versículo 12. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Aquí alguien ofrece morir por ellos, por su salvación, pero ellos deciden seguir intentándolo solo, pero remaron más y más. Él dice: echadme al mar y todo se va a tranquilizar. Jonás sabía que su muerte calmaría la tempestad, porque él era la razón misma de la tempestad. Dice: una vez ya, tiradme de una vez, por lo menos os salvo a vosotros. Pero no, dijeron: no, vamos a seguir intentándolo. Reman. Se parece a nosotros a veces, ¿no? Dios nos ofrece salvación y nosotros seguimos intentando por nuestras propias obras y esfuerzo salvarnos a nosotros mismos. Entonces dice: no, vamos a seguir intentándolo, y luego oraron, esta vez no a sus dioses, pero al Dios de Israel. Versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido.
Luego tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. Entonces, ¿qué? Empeora la tempestad, ellos querían salir en su propia fuerza, no podían, entonces a la 1, a las 2 y Jonás al mar. Y cuando pega el agua, tormenta se calma. Bueno, si temían a Dios antes, ahora los marineros se entregaron a Dios, lo reconocieron como Señor. Dice que hasta hicieron votos. En otras palabras, se comprometieron al Dios de Israel. Dijeron, este sí es Dios, este sí es real, este sí es poderoso, este sí es un Dios que se involucra en la vida de la gente. Y aquellos hombres, temiendo en gran manera al Señor, versículo 16, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Conversión total. Luego, cuando Jonás estaba siendo lanzado, pues, ¿qué habrá pensado? Aquí me muero, ¿no? Él no había leído Jonás todavía, ni lo había escrito. Él no sabía lo que iba a pasar. Entonces, pero Dios... Porque Dios tenía un corazón partido por Jonás y partido por el pueblo de Nínive. Y porque su corazón también latía por su siervo, ¿no? por su profeta, Dios tenía un plan. La Biblia dice, y el Señor dispuso un gran pez. Otras versiones dice, el Señor preparó. El Señor trajo, hizo que le tragara un gran pez. El Señor dispuso, el Señor preparó un gran pez y se lo tragó. Versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿qué representa el pez para nosotros? Representa disciplina, representa discipulado. ¿Qué es lo que ocurre cuando estás huyendo, resistiendo a Dios como Jonás lo estaba haciendo? A ver, no le tragó el pez y lo llevó a 5 minutos y le echó en una playa cristalina. Eso hubiera dicho aleluya, como en las pelis, ¿no? Todo fantástico, todo bien. No, 3 días y 3 noches estuvo ahí. Si Dios te libera y no te disciplina, no aprendes, ¿no? Si Dios nos salva y no nos discipula, nunca daremos fruto, nunca entenderemos por qué estamos aquí, nunca entenderemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo mismo a Jonás. Jonás se iba a ahogar, pero Dios preparó un gran pez. Qué misericordioso es, ¿no? En medio del Mediterráneo, una gran tormenta. Él pensó que iba a morir, pero Dios dispuso un gran pez por amor a Jonás. No solo por amor a Jonás, pero también recuerda que toda esta historia empieza porque Dios amaba a la gran ciudad de Nínive. Esto es esperanzador para nosotros. Que Dios prepare salvación para nosotros, aunque a veces no parece que es así, ¿no? A veces el rescate no es como pensábamos que iba a ser. A veces el rescate parece peor que el problema, ¿no? O por lo menos así se siente. Lo tragó entero, imagínate. Dios preparó un gran pez que lo tragó enterito. Y te lo puedes imaginar y luego estar 3 días y noches en vientre de un animal, pez o cualquier otro. Me da igual, ¿no? No puedo imaginarme algo peor que estar tragado por algo. Piénsalo un ratito. Darte cuenta que estás dentro de algo vivo. No fue no fue el primer Star Wars que despertó a Han Solo dentro de un gran animal y luego lo escupió. Creo que sí. Me estáis mirando como esta de que va, que no sabe nada de nada. Bueno, yo recuerdo alguna película en algo. ¿Me estás diciendo que sí? Gracias, Nati. Los demás me estáis mirando como esta tonta. Así que muchas gracias, ¿no? Entonces, la Biblia dice que Él proveó un gran pez porque Dios no siempre nos da lo que queremos. A veces nos da lo que necesitamos. A veces confundimos la provisión de Dios con castigo. No, cuando realmente es plan de Dios para protegernos, para salvarnos y para proveer y para ponernos de nuevo en su plan.
Un cristiano maduro puede diferenciar entre castigo y algo que Dios va a usar en tu vida para proveer la disciplina, la enseñanza y el entendimiento que necesitas para llegar al siguiente lugar donde Dios te quiere. Cuando empieces a entender a Dios, aún las desilusiones de la vida te pueden redirigir a la voluntad de Dios. Entonces el pez fue la salvación de Jonás. No solo lo rescató del agua en que se iba a ahogar, sino también lo transportó, ¿no? Fue su transporte. En el segundo capítulo de Jonás vemos que él nunca se queja del pez, ni habla del pez. ¿De qué habla él? Vamos a ir al Salmo de Jonás, que es en el capítulo 2, porque todo esto es introducción realmente del Salmo de Jonás, de su oración, de lo que salió de su corazón. Todo esto es... Vemos una de las oraciones más poderosas de arrepentimiento de pecado y reconocimiento de la grandeza de Dios. Era un hombre que estaba huyendo de Dios, del plan divino para su vida. Llega a un punto cuando clama a Dios y su relación con Él se restaura. Entonces, ora desde el pez, dice la palabra. Pero vemos que está describiendo, no está describiendo su tiempo en el pez, está describiendo su tiempo en el agua. En esta oración, Jonás cita los salmos, quizá no palabra por palabra, pero muy parecido a lo que leemos en los salmos. Es lo que sale de su corazón en este momento. Qué importante es conocer la palabra de Dios, que en un momento complicado, un momento difícil, un momento de oscuridad, un momento cuando tú no entiendes nada, la palabra de Dios sale de tu corazón a tu boca y tú lo declaras y tú lo dices. Es importante conocer la palabra de Dios. Capítulo 2 dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Entonces la experiencia traumática de haber sido arrojado al mar fue tan real que él pudo recordar hasta los detalles después y escribirlo mucho después del tiempo que ocurrió. Recuerdo un dibujo animado, no un dibujo animado, un dibujo en un libro de niños que estaban tirando a Jonás al mar y el pez estaba ahí esperando, ¿no? Es que me acuerdo de esa imagen, a lo mejor alguien más vio ese libro, pero no fue así. Él bajó al mar. Dice, lo humano sería que luchó con el agua, ¿no? ¿Te imaginas si te tiran al mar con las olas, las olas por arriba, el corriente por debajo y se hundió hasta lo más profundo? Él estaba hundiendo, dice la palabra. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas sus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Versículo 6 dice, descendí hasta las raíces de los montes. Entonces Jonás se estaba ahogando. Se hundió hasta abajo, donde no había esperanza de ser rescatado. El corazón de Jonás se había endurecido de tal manera que necesitaba esas olas que lo golpearan, esa corriente que le tirara hacia abajo para dejarle ver que su única solución, lo único que podía rescatarle era Dios, que Dios era el único que le podía salvar. Algo tenía que romper la resistencia en la vida de Jonás. Dios tenía un propósito, un gran propósito para su vida, una vida que iba a cambiar una nación entera, pero tuvo que llevarle a un punto de rendición donde Jonás pidió ayuda. Y aprender a orar es un proceso. Aquí vemos una oración tan bella que sale del corazón de Jonás. Pero vamos a orar de 3 elementos importantes que vemos aquí en este salmo. Primero tienes que despertarte a tu condición. Darte cuenta que Dios está trabajando con tu vida. Que Dios está trabajando con tu vida de una forma nueva. Te despiertas un nuevo sentir, ¿no? De la importancia de tu vida.
No de la importancia de tu vida, sino de la importancia de tu vida en este mundo, de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios y lo cercano que está la eternidad. Es un despertar que viene en la oración. Un despertar describe muy bien lo que estaba pasando en la vida de Jonás. Él se había dormido en cuanto al reino de Dios. Había entrado en una apatía en su vida. Él pasaba olímpicamente de todo lo que Dios estaba haciendo. Pasaba de la tormenta hasta lo tuvieron que despertar. Pero sabes que un declive espiritual no pasa de una noche a la mañana. Es algo paulatino y tenemos que estar a la alerta y pedir que Dios nos despierta cada día a sus planes, a sus propósitos, a lo que Él está haciendo en el mundo, a su reino. Todo se puede convertir en algo rutinario. Su gracia, su palabra, la mesa del Señor. Poco a poco puedes perder el asombro del mensaje. Cuando piensas en el Evangelio, debemos decir, wow, todos los días, wow, que Dios se hizo hombre por mí. Pero podemos olvidarnos y puedes decir, qué aburrimiento. No sé qué leer hoy. Poquito de Juan. Cumplí. ¿Cómo nos metemos en esas situaciones? Y yo creo que si tú has conocido al Señor un tiempo, todos hemos estado ahí, donde perdemos de qué se trata todo. El precio que antes pagabas, ya no pagas. Lo que antes te conmovía, ya no te conmueve. Esto es lo que le había pasado al profeta. Le daba igual que se perdiera todo el mundo. Le daba igual hasta qué, hasta la tormenta. Hasta la tormenta. Pues me habías echado a lo profundo, dice Jonás, en el corazón de los mares y las corrientes, el corriente me envolvió. Es interesante que él no dice los marineros me echaron. Dice, tú me echaste. Tú me echaste. El hecho de que reconoce a Dios en lo que está pasando en su vida es un punto clave de reencuentro con Dios y su llamado. No se está quejando contra Dios por los eventos en su vida. Él sabe que su propio pecado le ha llevado hasta donde está y lo reconoce. No está diciendo, Dios, yo te serví y ya no aguantaba más y me subí al barquito y mira tú. No está diciendo eso. No se está quejando contra Dios. Reconoce que se merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Y él lo reconoce, pero también ahora reconoce que Dios le ha dado la vida, que Dios le ha dado otra oportunidad. Entonces, número uno, necesitamos un despertar a nuestra condición. Y número dos, creer, la batalla de la fe. Entonces dije, Jonás está hablando, versículo 4, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Cuando hay un despertar a tu necesidad de Dios, hay una tentación de perder la esperanza porque te ves como eres y dices, uy, ¿habrá esperanza para mí? Pero esta oración fue hecha dentro del pez y Jonás está mencionando cosas en el pasado. Habla de su experiencia en el agua. No está diciendo aquí estoy y no voy a cambiar. Dice me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Fue en medio de este infierno que él clamó al Señor. Dice que él se estaba hundiendo. Dice que las algas estaban alrededor de mi cabeza. No tenía esperanza. Y esto es importante, que cuando él estaba en el agua, él sabía que iba a morir. Cuando estaba en el pez, él sabía que iba a vivir. Dijo, veré de nuevo. Te veré de nuevo.
veré de nuevo tu santo templo. Volveré a mirar hacia tu santo templo. No fue un lugar traumático como hablamos nosotros de cómo sería, para mí un trauma horrible. Fue un lugar de liberación. Él pensaba que se iba a morir y de repente, ¡pum!, algo cambió. Aunque el medio fue rarísimo, Jonás sabía que Dios le estaba salvando y adoró al Señor y declaró que la salvación era del Señor. Entonces, el despertar, la batalla de la fe y su clamor ocurrieron en el agua, pero en el pez fue donde miraba hacia atrás con asombro a la salvación de Dios. Miraba cómo Dios le había escuchado, cómo le había salvado del infierno. Y la fe se levanta cuando Jonás ora. Entonces dije, ¿he sido expulsado de delante de tus ojos? Sin embargo, volveré hacia tu santo templo. Versículo 7, cuando en mí desfallecía en mi alma, del Señor me acordé. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Es como una contradicción muy bonita. Dice, he sido expulsado, pero volveré. Volveré a mirar tu santo templo. Volveré a estar en tu presencia. Si tú te sientes lejos de Dios, quizá orar te parece imposible. Quizá tu carne te dice que has sido demasiado tiempo así en esta apatía. Permite que la fe se levante en tu corazón. La fe desafía tu carne. Jonás tuvo una lucha con sus sentimientos, su fracaso, su desobediencia. Hubo una lucha entre eso y la gracia y las promesas de Dios. La fe prevalece cuando pones la mirada en la gracia de Dios y no en tus fracasos, no en tus debilidades, cuando tú pones tus ojos en la gracia de Dios y en su perdón. Por eso Jonás pudo decir, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Dios nos salva, no nos salva porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nos salva porque Él es nuestro único Salvador. Y tú puedes remar y tú puedes reorganizarte, pero si no clamas a Él, la cosa está perdida. El tercer elemento es el arrepentimiento. Soltar ídolos y confiar en su gracia. El arrepentimiento es un elemento que muchas veces se malentiende. No se trata de apalearte, no se trata de condenarte, ni hacer penitencia, ni castigarte. Cristo mismo dijo que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, lo que trae gozo en el cielo también debe traer gozo aquí en la tierra. Por eso es importante entender el arrepentimiento y vivirlo. Un día estaremos en el cielo, los que conocemos al Señor, pero hasta entonces debemos entender que el arrepentimiento no es solo un evento, es parte de nuestra vida. Es una dependencia en Dios. Y solo es posible cuando hay fe. Si no, se convierte en una condenación continua. Si no, terminas desesperado. Si no, nunca tienes esperanza de que nada va a cambiar, que tú siempre vas a ser igual. Por eso el arrepentimiento solo es posible cuando hay fe. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento significa cambio. Cambio en tu forma de pensar. En las cosas que deseas, en lo que haces, en lo que dices. Es evidencia de fe verdadera cuando hay un arrepentimiento verdadero. Entonces, Jonás se arrepintió dentro del pez. En el agua se sentía expulsado de la presencia de Dios, pero puso su esperanza en Dios y Dios mandó ese pez para salvarle. Nos da un cuadro de lo que significa estar en Cristo. Fuera de Él, muerte segura. En Él, salvación, seguridad y propósito. Es aquí cuando se da cuenta de lo que Dios ha hecho que empieza a arrepentirse.
¿No te ha pasado alguna vez cuando tú has visto lo bueno que Dios ha sido para ti o por ti, las cosas que te ha dado y empiezas a decir, Señor, perdóname por mi falta de gratitud, perdóname por mi apatía, perdóname por no darte todo, perdóname, Señor. Cuando vemos su bondad, cuando vemos su salvación, cuando entendemos lo que ocurrió en la cruz, cuando entendemos lo que Él sacrificó por nosotros, eso es lo que trae el arrepentimiento. Cuando le vemos con ojos de fe. Jonás se arrepintió. Los que confían en vanos ídolos, versículo 8. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. La gracia de Dios causó una transformación auténtica y pudo adorar en el lugar más oscuro y difícil. Cuando tú tienes fe, tú puedes adorarle en el lugar más oscuro. Eso es en el lugar más, estoy pensando dentro de un pez, el lugar más húmedo. Puedes levantar tus manos y puedes darle gracias. Y puedes darle gracias y honor por todo lo que Él es. Tú puedes cantar cuán hermoso tu nombre es. Da igual tu circunstancia, da igual tu situación. Cuando tú levantas los ojos y tú entiendes quién es Dios para ti, todo lo demás se baja a segundo nivel en tu vida. Entonces, ¿qué surgió en él? Surgió un nuevo deseo de servirle. Dice, de dejar todo, de amarle, y todo por la gracia de Dios que recibió por fe en Él. Dijo, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, te lo voy a pagar. Ese llamado al que yo dije sí, lo voy a hacer. Eso lo voy a hacer. Porque he visto quién eres. Me he recordado quién eres tú. Tú salvas de la muerte. Entonces la gracia de Dios causó esa transformación auténtica en él. Y surgió un nuevo deseo de servirle. Por fe en Jesucristo es como viene cada cambio duradero, donde empieza en nuestra vida de oración. Viene de gracia y lo hacemos por fe en Cristo. Y eso trae un cambio en nosotros. Quizá tú has estado intentando cambiarte. Haces listas, haces 1000 historias para poder cambiarte y no ocurre. Es por fe y por gracia. Es por fe en el que todo puede. Es por gracia, en la gracia que Él da tan abundantemente, tan generosamente. Si la oración es para ti una disciplina espiritual, no me sorprende que no ores. Las disciplinas, las leyes, las normas, nunca imparten vida, salvo que las haces en fe y con esperanza. Voy a citar a Calvino para que nadie piense que estoy citando a Bill Johnson. La oración es un ejercicio de fe, donde recibimos a diario los beneficios, las bendiciones de Dios. En la oración, en ese tiempo donde conectamos con Dios. Yo sé que Él siempre está, yo sé que Él está a nuestro alrededor, que Él está dentro de nosotros, y en Él respiramos, pero estar conscientes de que Él está contigo y que Él está involucrado en tu vida y que Él te está llevando de la mano, es en ese tiempo de oración con Él. Dice, donde recibimos a diario los beneficios de Dios. Sinónimo de beneficio, el favor, el bien, la ayuda, la gracia, merced, atención, socorro, privilegio. Eso es lo que recibimos en oración. Y si es así, la oración va más allá
de un ejercicio espiritual y una disciplina. Es más que una lista de oración que tachamos, ¿no? Tachamos si no tienes tú, todos hemos tenido, yo creo, quizá casi todas las chicas del mundo, no sé los chicos, un librito donde escribes por lo que estás orando y cuando Dios cuando hay una contestación como la que querías, la tachas, ¿no? Es más que eso. Es más que eso, va más allá que eso. La oración es el medio donde agarras todo lo que Dios es para ti, para tu vida y para las vidas por la gente que tú oras. La palabra y la oración van mano en mano. Si tú tomas tu Biblia en oración, descubres los beneficios que Dios tiene para tu vida. Igual que oró Jonás, oró la palabra. Yo tenía una lista, pero no tengo tiempo, de los versículos en Jonás y al lado el salmo del que sacó Jonás esa oración. Tú oras la palabra de Dios y dices, yo no sé qué orar, pues tú abres los salmos y empieza a orarlos desde aquí dentro. Reconocer que Él es tu Salvador y empiezas a orar la palabra de Dios. Ahí entonces queremos un despertar en nuestras vidas, como lo tuvo Jonás. Victoria de fe, creer en su gracia y un arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando vemos por fe lo que Dios ha hecho por nosotros y recibimos de Él todo lo que Él nos da y Él hace en nosotros un cambio. Entonces, el Señor, para terminar, versículo 10, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Qué bonita historia, que terminase ahí, en tierra firme. Entonces todos podemos huir de Dios, pero no escondernos de Él. ¿Qué dijo el salmista? Aunque esté en lo más profundo, ahí tú me ves, ahí tú me encuentras. Aunque vaya a lo más alto, ahí estás tú. Siempre nos encuentra y siempre nos busca. Esas son buenas noticias, que Dios te busca, que Dios está detrás de ti, que Dios no se olvida, que no eres poca cosa para Él. Si Él derramó su sangre por ti, no te va a dar todas las cosas, dice la palabra. Si el Padre no escatimó su propio Hijo, no te va a dar todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas para vivir en una vida de victoria. Da igual tu situación, da igual la oscuridad en que te encuentras hoy, da igual la desilusión en la que estás. Dios está aquí. Dios está aquí. Entonces, en este mensaje hubo algo para todos. No conocemos a todo el mundo y nunca conoces realmente lo que está pasando en el corazón de una persona. Pero si tú sabes que Dios te ha llamado y no le estás siguiendo, a lo mejor Dios tiene una tormenta y esperamos que Dios tenga un gran pez, ¿no? Para salvarnos. Dios quiere llamarte a recordar el llamado que Él tiene sobre tu vida. Que Él tiene un propósito para ti. Él tiene un plan para ti, no solo para que tengas un éxito humano, sino para que tu vida sea usada para traer a personas a su reino, a extender lo que Él está haciendo, a traer ánimo a la gente, a levantar a las personas decaídas, porque tú tienes la palabra de Dios y tú tienes la salvación y tú sabes de dónde te ha sacado Dios. Que no se nos olvide, que no se nos olvide, que no se nos olvide que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y eso es lo que tenemos nosotros para compartir con todo el mundo. Yo creo que sería bueno esta mañana recordar, ¿no? Y si necesitas arrepentirte, pues arrepiéntete.
con fe, viendo la gracia de Dios. Eso es lo que nos da ese deseo de arrepentirnos. Vamos a orar. Te amamos en esta mañana, Dios. Tu nombre es sobre todo nombre. Es hermoso. Es poderoso. Damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que tú no nos dejas corriendo por ahí, lejos de ti. Nos persigues con tu amor. 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 Y aún en las tormentas, muchas vienen de ti para mostrarnos y ponernos otra vez en tu camino. Pido por cada persona. Tú sabes lo que cada uno está pasando, por lo que están pasando, y tú nos amas. Que podamos levantar nuestros ojos y verte y recibir de ti todo lo que necesitamos. Pido por las personas que necesitan arrepentirse. ¿Por qué no tomamos un momento así de silencio? Digo, ni 30 segundos. Y si ese eres tú, pues, no sé, pon tu mano en tu corazón, haz algo que para ti signifique algo. Atráenos a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Lávanos. Lávanos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén.